Bueno, mi nombre es José Olivera, soy integrante del Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y soy el director del proyecto de extensión Historias de Abajo y Memoria Social. En primer lugar, contarles que estamos en el cementerio municipal de la ciudad de Tandil y que en este lugar, luego de un proceso de recuperación colectiva de la historia que estamos haciendo junto a las comunidades de Cerro Leones, Villa Lasa y Movediza, y trabajando en el archivo de la Asociación Obrera Minera Argentina, pudimos recuperar la historia del primer mártir de las canteras, que es Bekica Vuskovic, montenegrino que fue asesinado en 1911 en el marco de una protesta del Sindicato de la Unión Obrera de las Canteras, en un contexto en el cual en nuestro país existía una serie de leyes, que eran la Ley de Defensa Social y la Ley también de Residencia, en el cual limitaba la participación de los gremios y los sindicatos en nuestro país. Y en febrero de 1911 son detenidos los dirigentes del gremio de la Unión Obrera de las Canteras, y ante esta situación los trabajadores canteriles se reunieron frente a lo que hoy es el municipio de nuestra ciudad para reclamar la liberación de esos trabajadores dirigentes que fueron detenidos, que es donde funcionaba la comisaría. Resulta que esa jornada del 27 de febrero de 1911 fue reprimida, y en esa represión mataron a Bekica Vuskovic, que entonces se convirtió en el primer mártir de las canteras, ¿sí? El primer trabajador canteril, picapedrero, que falleció, que fue asesinado en el marco de una represión policial. Desde ahí, la figura de Bekica se convirtió en un referente para la lucha de los obreros canteriles de nuestra ciudad. Es tan así que los compañeros trabajadores de Bekica se encargaron de juntar dinero entre todos los trabajadores para poder construirle una tumba monumental, que es la que estamos observando ahora. Esta tumba fue construida cuando se cumplió el aniversario de la muerte de Bekica, y fue entonces realizada a través de la colaboración del gremio de la Unión Obrera de las Canteras y de sus trabajadores. Pero no solamente eso, sino que Bekica, que era un joven montenegrino de 22 años, había dejado en Europa a su madre, y por un tiempo muy largo la Unión Obrera de las Canteras también recolectaba dinero entre todos sus agremiados para enviarle todos los años dinero a esa madre que quedó en Montenegro. Nosotros nos encontramos ahora en la sede del sindicato de la Asociación Minera de Obreros Argentinos. Este es lo que quedó de la antigua biblioteca del sindicato, del gremio, y en mis manos acá tenemos los cuadernos de actas que se tomaban o se escribían, se hacían constancia durante las asambleas de los obreros, los trabajadores. En estos datos, tenemos de los datos más variados, que son las reuniones de los sindicatos, o sea, de todos los miembros del sindicato, y también de las acciones que tomaba el conjunto del sindicato. Y una de ellas es el establecimiento, la construcción de la tumba monumento para el compañero caído Bekica Vuskovic, que fue asesinado el 27 de febrero de 1911. Lo que está escrito acá en un acta del día 27 de agosto de 1911 es que, dice textual, se pasa a tratar sobre de hacer una lápida a recuerdo del compañero fallecido Bekica Vuskovic, caído el 27 de febrero, el día de la matanza, y el deseo presentado por
los diferentes miembros del sindicato, viene aprobado y se nombra a sí mismo al compañero Ángel Labarti para hablar con la municipalidad para la construcción y el establecimiento de dicho monumento. Firmado, la Asamblea lo decreta para el 12 de febrero de 1912. Firma el presidente Roberto Pascucci. Tandil, principios del siglo XX. La principal actividad económica era la canteril. A las afueras de la ciudad, desde finales del siglo XIX, se instalaron canteras que trabajaban la piedra de granito. En ese momento estaban creciendo grandes ciudades como La Plata, como Buenos Aires, y que requerían materiales para el adoquinado de sus calles, para la construcción de los edificios, y esa piedra entonces la extraían, la labraban, la trabajaban las canteras de Tandil. Sin embargo, esas canteras de Tandil, hasta 1906, que se fundó el Sindicato de la Unión Obrera de las Canteras, y que luego de una serie de luchas, como la huelga grande de 1908-1909, que duró 11 meses, los trabajadores que vivían en esas canteras, que eran de diversas nacionalidades, españoles, italianos, montenegrinos, también había griegos, vivían en condiciones muy tristes, muy pobres. Vivían encerrados en las canteras, se les pagaba con un dinero que se llamaban plecas y que solamente podían utilizar dentro de la cantera. Trabajaban más de 8 horas de sol a sol, ¿sí? Y luego de que se fundó el sindicato en 1906 y que a partir de una serie de luchas, que fue la huelga grande, sobre todo en 1908-1909, lograron conquistar derechos que fueron básicos para el movimiento obrero argentino, que fue trabajar solamente 8 horas, tener descanso dominical, que se les pagara en dinero corriente, no en dinero que solamente pudieran trabajar en las canteras, que pudieran utilizar solamente en las canteras, y además poder tener libre circulación, no solamente habitar el campamento canteril, sino poder trasladarse libremente. Entonces, los montenegrinos tuvieron una participación muy especial, no solamente trabajando, sino también que fueron parte constituyente del gremio de la Unión Obrera de las Canteras. No solamente participaron, sino también que dejaron sangre. El sindicato fue establecido en 1906, este no es su primer locación, antes se encontraba en los caminos que unen la ciudad de Tandil con uno de los barrios fundados por los picapedreros llamados Cerro Leones, y el primer sindicato era de chapa, de construcción de chapa, y funcionó hasta allí, hasta 1911-1912, que luego es trasladado hacia otra ubicación. ¿Y ahora esa sede sigue funcionando el sindicato? ¿Sí? El sindicato sigue funcionando, pero la antigua sede ya no. Esta es su tercera sede. Mi nombre es Carlos Penone y yo tuve la suerte de conocerlo a Bogdan, que vivió sus últimos años en esta casa que tengo detrás mío. Bogdan fue un hombre recto, justo entre los justos, y vivió toda su vida de acuerdo a sus ideales, su vida y su muerte. A él le tocó estar en el movimiento sindical cuando se separaron comunistas y anarquistas, pero los anarquistas lo respetaban tanto que era invitado a reuniones y demás en el círculo anarquista. Digo que él, siendo un luchador social, siempre decía que esa clase de persona no podía tener familia para no hacerla sufrir. Por eso murió solo en la cama de un hospital. Y digo que fue en la muerte con sus ideas hasta el final, porque hizo sacar el crucifijo que tenía arriba de la cama, siendo de la idea que era.
en esta casa yo tuve la suerte de poder conversar con él sobre temas principalmente del sindicato de las canteras y demás. Y nos reflejaba su experiencia, y al ser un hombre solo, para esa época tenía una particularidad que le gustaban los jóvenes, porque él sabía que eso iba a ser el día de mañana el futuro. Él era el máximo referente que había vivo de aquella época, siendo ya muy viejito, porque fue un luchador reconocido. Él era una persona referente en la parte sindical y de las luchas obreras. Y al ser personas que venían con un cierto grado de cultura un poquito superior a la gente que había acá, se lo consultaba mucho, no solamente por el tema sindical, sino por otras cosas. ¿Y hablaba alguna vez de dónde venía? No, esa es una particularidad de todos los inmigrantes. Eso lo sufrí yo en mi familia también, que soy descendiente de italianos, que por qué razón, no sé, nunca hablaron de su tierra natal. Yo no sé si era muy doloroso, pero normalmente no se hablaba. ¿Puede, por favor, dirnos su nombre? Lucía Elisich. Nací en Sorrochato, en Tandil, ¿Su padre vino de dónde? de Yugoslavia, Montenegro, ¿Y cuántos años tiene? 92. ¿Qué puede decirnos? ¿Cómo era la vida de la gente que vivía acá en ese barrio? Sé que tenía un bar acá. Yo tenía bar y almacén. Y la gente acá era buena, gente toda buena, toda laburadora. Algunos trabajaban en la cantera, otros no. Era casi todo jubilado, un barrio de todo jubilado, de la cantera, desde esa. Así que el barrio, en el 55 vine a vivir acá. Así que acá estoy. No teníamos amigos yugoslavos ni montenegros. No había gente que yo conociera. Y conocía, ¿Aprendió algo de idioma cuando era chica? y algunas palabras sé, pero no muchas, porque la maestra, en aquellos años, las maestras, nos mandaban un papel a mi papá diciéndonos que no hablaran entre ellos en yugoslavo, porque los chicos pronunciaban mal y escribían como pronunciaban mis hermanos, porque yo no venía. ¿Y hablaban entre ustedes en casa nuestro idioma, no? Nashki, no hablaban? No, porque como la maestra había mandado a decir eso, mis papás, muy gringo, muy atravesado. ¿Y a qué se dedicaba su papá? Canterista. También. Tenía canterista, pero aparte, él trabajaba por cuenta de él. El auge de las canteras en Tandil surgió a partir de 1870. Creemos que a partir de 1880 más o menos empezaron a venir montenegrinos acá a Tandil y llegaban específicamente a Cerrollones, siendo esto un dato muy importante porque Tandil se convierte en una colonia montenegrina de las más antiguas que tenemos dentro de Argentina. Vivían alrededor de 100 familias, eran más o menos 1500 picapedreros con sus familias. Entonces todo eso multiplicado en el auge más grande que hubo acá en Cerrollones de población, llegó a haber 10.000 personas, de los cuales al menos 100 familias eran montenegrinos. Dobar dan, mi nombre es Karina Orajovac Milic. Bueno, la confusión de mi apellido viene cuando mi abuelo, Juro Orajovac, era Juro Milic y entró a Argentina y tal vez por no saber el idioma le entendieron que el apellido era Orajovac, que es el pueblo. Entonces, bueno, lo anotaron con ese nombre, como Juro Orajovac, o mejor dicho en español, Jorge Orajovac. Pero bueno, después en una búsqueda que pude hacer a través de una amiga de Montenegro, descubrimos que mi verdadero apellido es Milic.
Bueno, acá estamos en la escuela número 4 de Cerro Leones, en la época de los inmigrantes. Era la única escuela que había, que pasó por diferentes etapas. Primero era una escuela de chapa, una escuela de adobe, sufrió también un incendio y luego, bueno, pudieron montar este edificio al cual venía mi papá con sus hermanos que vivían acá en Cerro Federación, en la zona de la cantera, y venían a caballo a la escuela. Después mis padres, cuando se conocieron y se casaron, vinieron también a vivir acá a Cerro Leones y mis hermanos mayores venían a esta escuela también. Yo soy Liliana Lumovich, mi abuelo era Savo Lumovich, que vino de Montenegro en el año 1902. Él es nacido en Piperi, vino con 2 hermanos, Mijalo y Mirko. Mirko era muy chico y en Tandil se quedaron Savo, mi abuelo, y Mijalo, su hermano mayor. Y en 1912 vino otro hermano de mi abuelo a buscarlo porque tenía que ir para la guerra. Y se perdió todo contacto con Mirko. A partir más o menos del año 30 empezó a decaer el tema de la explotación de la cantera, entonces tuvieron que emigrar hacia otras canteras, a Córdoba, Mar del Plata, y algunos también fueron a la ciudad de Tandil. Por ejemplo, la familia de mi abuelo, o sea, mis tías, mi papá, como ya mi abuelo había fallecido, que falleció en 1951, a sus 52 años, se fueron a vivir a Tandil. Y bueno, y ahí estuvieron haciendo diferentes oficios, lo que había, porque realmente el país no estaba bien en esa época y había poco trabajo. ¿Puede contarnos, escuché una linda historia sobre cómo conoció a su esposo? A mi esposo se casó una prima mía y mi papá me llevó al casamiento con él. Fuimos a ver al casamiento porque mi mamá no podía ir, entonces fui yo con mi papá. Y ahí lo conocí a mi marido, era el hermano del novio. Y ahí nos hicimos de novio, un año anduvimos de novio y nos casamos. A los 18 años me casé y me fui a vivir a Barker. Estuve 4 años allá y después me vine para acá. ¿Y tuviste otra familia acá de parte de su papá? ¿Tu papá tenía hermanos acá viviendo, hermanas? No, hermanos no, ni hermanas tampoco. Mi papá no, era el único. Mi mamá sí tenía hermanas, sí. Entonces la familia de tu papá se quedó ahí en Él se escapó de allá de Europa a los 16 años. Abandonó la guardia, porque vio que allá eran, a los 16 años, entraban en un servicio militar para manejar armas nada más. Solamente era tiempo de guerra, por eso entonces abandonó la guardia sin saber. Cuando vino el compañero le dijo, te van a arrestar, te van a dar 5 años de cárcel y qué sé yo cuánto. Y él, ni lerdo ni perezoso, se fue para la embarcación, donde estaba ahí, no estaba muy lejos la embarcación. Una noche tardó en llegar. Y se embarcó de Polizonte y era chico porque 16 años tenía. Y el cocinero se apiadó porque como era chico y lo escondió abajo, donde hacía la comida y esas cosas. Y con eso llegó a Buenos Aires. Y después de ahí empezó el rumbo por las canteras, por las metalúrgicas, por varios lados anduvo mi papá. Y después conoció mucha gente en Montenegro, Yugoslava, por la federación, por allá por los cerros de la federación aquella. ¿Cómo es que se llaman los cerros aquellos? Albión, por ahí, todo por esos lados. Logré viajar a Montenegro y allá, bueno, conocí a mis primos, estuve en la casa de mi abuelo. Bueno, no puedo describir con palabras la emoción que sentí estar en la casa de mi abuelo. Sí, pude unificar los lazos, primero por internet, a través de Facebook, de Skype, y después cuando nos vimos, nos dimos un gran abrazo y era como que nos conocíamos de toda la vida.
realmente es verdad eso que dicen, que la sangre tira, ¿no? Como decimos nosotros acá, Kerb Nabodu. Y bueno, pudimos conocernos, charlar, y ahí aprendí mucho más sobre la historia de mi abuelo, cosas que yo no sabía de él, las pude aprender a través de mis primos, y obviamente la coronación de ese viaje fue estar en la casa de mi abuelo, que también perteneció primero a mi bisabuelo Marco. Así que realmente fue muy hermoso, muy emotivo, y siempre tengo ganas de volver. El sueño de mi vida desde los 6 años, ir a conocer Píperi y buscar la familia directa de mi abuela. ¿Y cómo podrías definir qué es Montenegro para vos? Alguien que nunca estuvo ahí, que trabaja mucho por las raíces por el país también acá. ¿Qué es para vos también? Lo llevo en la sangre. Lo llevo en la sangre, amo. De hecho, mirando distintas fotos de los trajes típicos, me hice 2 trajes típicos, uno de invierno y uno de verano, que los usamos en la feria de colectividades y en los desfiles que participamos como colectividad montenegrina. Que lo felicito por haber llegado, como mi papá, y haber sobrevivido, porque venir de un lado que no conoces y estar en un lado, quedarte. Y él peregrinó muchísimo, porque con 16 años sabe Dios las que pasó, que nunca hablaba con nosotros. Si era algo que tenía, que no nos contaba, era como que se había borrado toda la familia, todo. Nada de recuerdo, no le podías preguntar nada porque con nada te contestaba. Porque no, se ve que no, que las pasó re mal, porque con 16 años, indocumentado, no conocía a nadie. Pero se hizo la vida acá. Se hizo la vida, sí. Así que acá estamos. Yo la única que me quedo. Pero bueno, acá estoy tironeando. Gracias por esta hermosa entrevista. Bueno, no las merecen porque me gusta haber pasado un rato lindo. Se fundó la colectividad el 6 de noviembre del 2013 y desde ahí empezaron todas las actividades. ¿De dónde viene el nombre? ¿Cómo? Colectividad Montenegrina Yedovi, que significa abuelos. Y bueno, en honor a ellos, por supuesto. Y ahí empezamos con actividades, fiestas, desfiles, actos, siempre presentación con stand, con comidas típicas de Montenegro. Y bueno, después más adelante tuve la suerte de contactarme con Liliana Lumovic y con ella fuimos trabajando codo a codo. Fue una gran incorporación para la colectividad porque en un momento donde había mucho trabajo, muchas cosas para hacer para la colectividad, sentí que me quedé un poco sola, pero no bajé mis brazos porque lo que quiero es que se promueva la cultura de Montenegro, que se conozca y que siga la historia de mis ancestros. Y bueno, Liliana me acompaña muy bien en todas estas actividades. De hecho, hace unos años vinimos a la escuela de acá de Cerro Leones e hicimos un trabajo sobre la historia de Montenegro con los chicos de 4º grado, que lo tomaron muy bien y trabajaron muy a gusto con nosotras, entre otras actividades que hemos hecho. También a través del municipio y con la Embajada de Montenegro en Argentina logramos poner un monumento en esta plaza, bueno, que ahora fue un poco vandalizado, por eso no se los puedo mostrar, sobre los inmigrantes picapedreros montenegrinos. Y bueno, también en medio de todo este auge de la colectividad, Soy Matías Esteban Martinovich, soy la 4ª generación de montenegrinos acá en Argentina. Ahora estamos en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, capital nacional de la tradición. Bueno, presentándome un poquito.
Montenegro realmente es mi segunda casa, nos sentimos muy a gusto con el país, es muy lindo. No sabíamos mucho hasta que fuimos allá, Srđan Martinović nos ayudó mucho y la verdad que es un país muy lindo, con mucho potencial y me sentí como en casa cuando fui para allá. Fue una sensación muy linda, muy rara, porque entendimos muchas de nuestras costumbres, como Martinović acá en Argentina, que no conocíamos y que realmente terminamos de conocernos hasta nosotros mismos allá en Montenegro. Sí, fue una sensación muy linda, ellos ahora viven en Podgorica y la verdad que fue un muy lindo encuentro y, como te decía, muy lindo volver a esas raíces. Estuvimos en Cetinje, estuvimos recorriendo Kotor, Budva, todo Montenegro y es muy lindo. Sí, donde viven ellos se sintió esa atracción de sangre, tenemos la misma sangre, es muy importante. Nosotros acá en San Antonio de Areco estamos en la capital nacional de la tradición, donde todavía se anda a caballo, donde todavía hay calles de piedra, donde se vive un estilo de vida muy distinto, casi de pueblo, se duerme la siesta y demás. Sí, en Montenegro creo que es más estructurado, es más lindo, es más tranquilo también y es una cultura distinta. Mi papá mucho no sabía porque mi bisabuelo ocultó su pasado de Montenegro. Entonces mucho lo descubrimos allá. Realmente acá lo único que sí notamos es que cierto autoritarismo de parte del hombre de la casa y demás venía desde Montenegro. Nosotros siempre trabajamos en la familia, desde mi abuelo con mi padre conmigo y yo seguramente lo voy a hacer con mi hijo. Somos una familia muy trabajadora, muy emprendedora. Ahora estamos en el rubro hotelero, tenemos un hotel spa en San Antonio de Areco que tiene 19 habitaciones, en donde decidimos rendir un pequeño homenaje a todo el pueblo montenegrino, a sus héroes que vinieron exiliados de la guerra seguramente, una guerra muy dura, y nos sentimos parte de Montenegro y fue un pequeño homenaje, un pequeño granito de arena desde nuestra familia, los Martinović, para todo Montenegro. This is a special place because gauchos come from San Antonio de Areco, and the gauchos tradition begins here in San Antonio de Areco. Gauchos come from a Spanish father and a native mother. That makes the original gauchos. In the beginning we had two kinds of gauchos. One is what we call the gaucho, that was always on the horse, and he was wearing boots like these boots, leather boots, and a big hat like the cowboy hat. And the paisano was the one that was working the land and taking care of the land always. So he couldn't wear heavy boots, leather boots, so he was wearing what we call alpargatas and a little hat that came from the Basque country, the boina vasca. That makes the gaucho. Now we are used to wear the boots or alpargatas and a little hat always. So you can see here everywhere gauchos with boots and the boina. That's typical from here. Now we are in the Museo Guiraldes. It's a museum that is the house of the museum that was made to remind Ricardo Guiraldes. He was a writer that wrote a novel about gauchos called Don Segundo Sombra. So you can read the Don Segundo Sombra in English, in Spanish, or I think even in Montenegrin, or maybe another language that you can know. This place here was the Pulperia La Blanqueada. A pulperia was an old general store where gauchos could come always, and different people like people from Buenos Aires could come through this way called the Royal Way. Here in the pulperia they could stop, they could have lunch, they could play cards, they could play with animals,
they could change horses because the way was very long and they had to go through this way for a lot of kilometers. Bueno, estamos en San Antonio de Areco, en el Hotel Un Alto en la Huella, un esfuerzo familiar muy grande que empezamos hace años e inauguramos el 23 de octubre del 2023. Y bueno, hemos reservado este lugar, la historia de mi abuelo, Stepan Martinović, que vino en julio del 22. De 1922 a la Argentina y formó una familia acá, a 20 kilómetros, acá en Villalía. Formó una familia, primero manda una carta para que la familia que él tenía en Montenegro viniese a continuar en Argentina y la señora de él no quiso venir. Él tenía una hija, Danisa, y quedaron allá en Montenegro porque la esposa de mi abuelo no quiso venir en el 22. Y bueno, se casa con una argentina, se junta con una argentina y nace papá en el año 1929. Y bueno, mi abuelo nunca hablaba de la guerra, nunca, pero después nos fuimos enterando porque llegó una carta de la hija que lo andaba buscando. Ahí me entero que tengo familia en Montenegro, viajé a Montenegro, conocí la familia. Y bueno, en una reunión con Gordon, en una reunión de vacaciones, Gordon me dice, qué lindo sería hacer honrar a la gente, a los montenegrinos que en agosto de 1925 mandaron una carta desde la ciudad de Zárate a Estados Unidos, ¿no? Pidiendo por la libertad de Montenegro. Como acá lo dice, en memoria de los montenegrinos que firmaron la Declaratoria de Independencia y Libertad de Montenegro en Zárate, en Argentina, el 24 de agosto de 1925, viajaron durante 3 días a pie, a caballo, para poner personalmente su firma y decir viva Montenegro libre, viva el pueblo montenegrino libre. ¿Y la idea por el hotel, dónde salió? La idea del hotel, en un momento queríamos hacer un spa médico. En el momento que se tomó la decisión era muy bueno. Y bueno, después fue mutando por ciertas reglamentaciones que eran difíciles de cumplir y terminamos haciendo un hotel con ofrecimiento wellness, de bienestar, ¿no? Pero bueno, podemos llegar a hacer las dos cosas, hotel común y de bienestar. Y así llegamos a este año, el 2025, de esa manera, pero bueno, el camino fue largo, duro, con muchos vaivenes, como los económicos de Argentina, ¿no? Y por favor, decime tu experiencia en Montenegro. En el 2014 tomo la decisión y me voy a Montenegro, con 8 fotos de mi abuelo y el certificado de defunción. Mi abuelo era de Cetinje, de Baice, después me enteré después, y en Cetinje no consigo hotel. Entonces paro en Kotor, en la ciudad vieja Kotor, en el Hotel Astoria. Muy difícil el idioma. Nos ponen un mozo, un camarero que había trabajado 6 años en España, Vladimir Maslovar, que es de Cetinje. Le contamos qué era lo que pasaba. Al segundo o tercer día que estoy en el hotel, Vladimir me dice, tú sabes, dice con acento español, ¿no? Tú sabes, dice, en la cocina de este hotel trabaja una niña que es de Cetinje y es íntima, es amiga
de un historiador que lleva el árbol genealógico de los Martinovic en Cetinje. ¿Quién era? Serjan Martinovic. Tenemos una reunión con Serjan, no encontramos nada, figuraba así el nombre del padre de mi abuelo, pero no podíamos encontrar, digamos, la familia. Visitamos un sábado, en febrero, fue un sábado de mucho frío, lluvia, las tumbas del cementerio de los Martinovic en Baise, y después nos fuimos al hotel. 8:30 de la noche suena la puerta, golpear la puerta. Serjan Martinovic había encontrado a la familia. ¿De qué forma? Encuentra una hermana de una nieta de mi abuelo Esteban. Encuentra la nieta de un hermano de mi abuelo Esteban, Nadja Đurđević. No sé, pienso que lo pronuncio bien. Y Nadja Đurđević era íntima amiga de la hija de mi abuelo Esteban. A tal punto que ese mismo año papá cumplía 85 años y yo le invité a Rada y vino con el hijo al festejo de cumpleaños y tuve el honor de también me acompañara el actual embajador de Montenegro en la Argentina, el señor Gordan Stojovic. Son cosas que no me lo voy a olvidar en mi vida. Mientras me levante y me acuerde que me llama Armando Martinovic, tengo una gran deuda con este señor. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias.